Prepárate para escuchar el mejor contenido sobre el mundo del cine. Historias inéditas, invitados, recomendaciones y mucho más. Solo aquí en Cinetrama. Por UDB Virtual Radio. ¿Te gustan estos sonidos? ¿O estos? Eso significa que te gusta el cine. Tenemos una invitación para ti que no puedes rechazar. Llega Cinetrama. Conéctate todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Y espera grandes sorpresas. Solo aquí por UDB Virtual Radio. ¿Esto se dice? Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora desde sus casas, en el colectivo, en el trabajo o desde cualquier parte del país. Y por qué no, del mundo. A través de la llamada, comunícate al 305-214-1932 y gánate 2 entradas a cine para el día miércoles o 2 combos de hamburguesa. En el programa de hoy tendremos a un invitado especial que nos acompañará nada más y nada menos que Diego Yaya, uno de los directores cinematográficos de la película Tundama, que nos hablará de algunos detalles del proceso de la película y qué es hacer cine en Colombia y en Latinoamérica. A la vez, hablaremos acerca de la historia del cine brasileño. Además, estaremos recomendándoles una película que ahora está en el furor del cine, llamada Moonfall, lanzada el 3 de febrero del presente año. No se pueden perder los interesantes datos con que nos cuenta esta película. Y las sorpresas no acaban. En la sección denominada Sin Spoiler, la película La Ciudad de Dios, ganadora de la mejor montaje y la mejor película en lengua extranjera, será indicada para poder ver una realidad de las favelas brasileñas. Y por último, y no menos importante, estaremos en Tras el Telón, hablando de una de las películas clásicas brasileñas más reconocidas, y esa es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. No se desconecten, al final de todo el programa estaremos sorteando 2 entradas al cine y una cena para 2 personas, así que pendientes. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza do caos. Rio 40 graus. Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É meu esse lugar. Sou carioca, pô. Sou carioca. Eu quero meu crachá. Sou carioca. Todo lo que necesitas saber sobre la historia del cine latinoamericano. Encuéntralo en El Carrete Mágico. La historia de Villa de Leyva en 60 minutos. Villa Natural Tours te lleva a conocer sus principales rincones, como historia, ciencia, arte, cultura y naturaleza. Comunícate al 302-455-5350 y vive una experiencia que no te puedes perder. El día de hoy de Field Boys estamos en vivo con los mejores directores de cine, Diego Yaya y Edison Yaya, uno de los creadores de Daga Media, compañía de animación 3D, 2D en el año 2009. Desde estos momentos se han procurado por narrar sus propias historias mediante la animación. Hoy estamos nada más y nada menos con los 2 hermanos que estarán pendientes y nos estarán contando cómo ha sido su proceso con Daga Media. Rio 40 graus.
Seguimos con El Carrete Mágico y nos acompaña Laura Cortés, quien nos contará tomando esta sección de lo que es y lo que fue el cine en Brasil, quien se destacó por la llegada del cine novo. Buenos días, Lauris, ¿preparada para contarnos cómo surge este bello arte en el país de la samba? Por supuesto que sí. Buenos días a todas las personas que están conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero que estén muy pendientes porque en esta sección mágica, como el nombre del libro, abordaremos la obra del Carrete Mágico del escritor inglés John Keane, en donde se narra la historia del cine latinoamericano y en este caso abordaremos el capítulo 5 denominado Brasil, del cine novo al TV Globo. El cine novo pasó por distintas etapas, pero primero debemos conocer que los desarrollos del cine brasileño desde mediados de los años 50 se deben a las estrategias de los presidentes. Kubitschek, que utilizó una estrategia denominada el nacionalismo desarrollista, donde la producción industrial se incrementó en un 80%. El cine novo... Pero sí, Andrés, ese gobierno contaba con el apoyo de los intelectuales, teniendo como pilar al Instituto Superior de Estudios Brasileños, quienes empezaron a realizar investigaciones en torno al nacionalismo desarrollista, lo que sirvió para los primeros trabajos de los directores del cine novo. El cine novo nace como una respuesta opositora frente al cine actual, que nos expresaba la realidad del país y tenía como propósito fundamental combatir la situación de pobreza intelectual que se veía inmersa al cine nacional. Pero, ¿tú sabes a base de qué nace el cine nuevo en Brasil? Sí, mira, su modelo estaba apoyado en las teorías del neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. El precursor y el líder del cinema novo, Nelson Pereira dos Santos, encontró en el neorrealismo la forma de hacer cine en las calles, sin necesidad de grandes estudios, a bajos costos y con gente del común, que podría ser una buena técnica, mientras que la historia de la película estuviera ligada realmente a la cultura nacional y lograra expresarla tal cual era. Pero la dictadura llegó con el gobierno del general Castelo Branco y los militares empezaron a aterrorizar a todas las organizaciones rurales, atacar el movimiento estudiantil, establecer la censura y otras restricciones. Sin embargo, mira que, para la sorpresa de todos, la cultura de izquierda no fue eliminada por estas medidas, sino que al contrario, esto ayudó a que se impulsara aún más. Es así pues como las obras de teatro eran emocionantes, festivas y muy importantes dentro de esta región, lo que contribuyó a que el cinema novo continuara floreciendo. Eso es muy cierto, y los temas de numerosos libros y películas del periodo fueron la vacilante conversión de los intelectuales a la lucha revolucionaria y el análisis del fracaso de la izquierda. Diariamente chega a São Paulo, a maior cidade industrial do Brasil, o denominado Trem do Norte. Ele traz algumas centenas de imigrantes que vêm em busca de trabalho. São assalariados agrícolas, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários que procedem do Nordeste. De 1952 a 62, migraram para São Paulo 1.290.000 nordestinos. Diariamente chega... Escuchábamos Viramundo de Geraldo Cerno, producida en 1965. Esta fue la primera película que se concentraba en la clase trabajadora, un sector que había sido ignorado en los comienzos del cinema novo, como parte de un acuerdo tácito entre los cinematografistas para evitar criticar abiertamente los proyectos del desarrollo de la burguesía nacional, básicos para la modernización brasileña. Además, que entre 1964 y 1968 se vio un gran aumento del apoyo del Estado del cine. En 1961 se fundó Jane Cine para examinar la naturaleza de la industria cinematográfica. Jane Cine logró que las películas brasileñas se exhibieran en el exterior para asimismo generar más ingresos económicos. Esta estrategia necesitó de más tiempo para que surtiera efecto, pero sirvió para marcar el comienzo de la inversión estatal en el cine. Después de esto, se fundó en 1996 el Instituto Nacional do Cinema, en el que su trabajo se dividió en 4 categorías:
La primera era en la financiación de equipos importados de filmación, la segunda, los estímulos financieros y subsidios, la tercera, financiación de producciones y la cuarta, la exhibición obligatoria de películas nacionales. De igual manera, otorgó premios anuales a la mejor película y el mejor director. Los subsidios a la producción se basaban en una posición de los ingresos por taquillas, pero también hubo un subsidio adicional para las películas de calidad. Y ahí es donde entra la tercera fase del Cinema Novo, denominada la fase caníbal y tropicalista. Ambos términos fueron usados como estrategias de residencia del cine nuevo, ¿no? Y sí, es correcto. El tropicalismo se refiere al choque entre lo tradicional y lo anacrónico. Y a través del lente se mostraba de forma cómica la desigualdad, pobreza y estupidez del país de aquella época. Por otro lado, el canibalismo es una forma maliciosa de nacionalismo cultural, que sugiere que los productos del primer mundo pueden ser digeridos y reciclados por los colonizados, como una manera de contrarrestar el imperialismo económico, social y cultural. Te tengo un ejemplo clarísimo de eso. Ah, sí, ¿cuál es? Escucha. Après ma mort viendront mes amis pour me venger. Il ne restera aucun de vous sur cette terre. Es la película de Nelson Pereira dos Santos realizada en 1971 denominada ¿Cómo era de sabroso mi explorador francés? Uy, esa película se escucha interesante y un poco fuerte. Cuéntame más de qué trata. Mira, trata sobre un explorador francés que fue arrojado por las olas a las costas de Brasil y se incorpora a la comunidad Tupinambá, en donde se le permite vivir en ella 8 meses, antes de ser asesinado y comido en un festín caníbal. Su amante de ese tiempo aparece al final devorando golosamente los huesos de su brazo. De ahí nace el nombre de la película con la expresión ¿Cómo era de sabroso mi explorador francés? Wow, se escucha bastante interesante. Recomendada para verla. Además se considera una espléndida inversión del cine comercial normal, donde los lenguajes metropolitanos dominantes son subtitulados para el consumo del tercer mundo. Así es. Y continuando con el capítulo, llega hacia la democracia y hacia la crisis, pues algunos directores del Cinema Novo habían tenido que exiliarse por la creciente censura del país, y cuando vuelven, pues se dan cuenta que lamentablemente el cine novo había desaparecido como movimiento integrado para el cambio social. Pero no se quedaron quietos. Rocha y Ruy Guerra toman el mando y son quienes dominaron la producción cinematográfica durante las 2 décadas siguientes, bajo el amparo estatal con la empresa en Brainfield, quien fue la responsable de una producción cinematográfica del 50% sobre el total. Es así como la fracción del mercado ocupado por el cine brasileño se incrementó del 15% en 1974 a más del 30% en 1980. Es decir, el número de espectadores de cine brasileño se duplicó. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que pues empezó a aparecer el TV Globo, que es la cadena de televisión brasileña, y más allá de ser un patrocinador para los productores de películas, era una competencia. Por eso, fue el cine nuevo, para intentar reparar su desaparición, incursionó con libros reconocidos de autores de distintos países, explorando otra clase de trama, cultura y temas a los ya tradicionales. Como ejemplo de ello está la película que realizaron a los libros La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada y El amor en los tiempos del cólera, ambos del autor colombiano Gabriel García Márquez. Y finalmente, en los últimos años, se vio un retroceso de la ayuda del Estado a la industria cinematográfica. Se incrementó la privatización en la economía brasileña y las empresas no veían en el cine como una buena inversión. En 1988, por ejemplo, después de haber mantenido un promedio de 60 películas por año, la industria produjo solo 10. Es así como el auge de la televisión toma mayor dominio sobre el cine. Con esto finalizamos el capítulo número 5 con todo lo relacionado con la historia del cine en Brasil. A novidade cultural da garotada favelada, suburbana, classe
original é informática, metralha, subiusa, equipadinha com cartucho musical de batucada digital. Gatilho de disquete, marcação, pagode, funk de gatilho, marcação de sambalanço com batuque digital na subiusa musical de batucada digital. Meio batuque, inovação de marcação pra pagodeira, curtição de falação de batucada com cartucho subiusa de batuque digital, metralhadora musical. Curiosidades y anécdotas con invitados exclusivos en The Films Voice. El día de hoy en Film Voice estamos en vivo con uno de los mejores directores del cine, Diego Yaya, y uno de los creadores de Daga Media, compañía de animación 3D y 2D en el año 2009. Desde esos momentos se han propuesto narrar sus propias historias mediante la animación. Sí, Cami, y es que nos llegó otra sorpresa, no solo Diego Yaya, sino es que nos dieron el combo con Edison Yaya, los dos grandes hermanos que han estado al borde de Daga Media, una creación de 3D y 2D. Ellos son cine representativo de Boyacá, que nos han ayudado y nos han impulsado las raíces de Boyacá. A partir de esto han hecho importantes producciones que no solo muestran las tradiciones boyacenses, sino el talento que alberga este departamento. Entre estos se encuentra Violencia Sexual Infantil, un corte de 42 segundos, donde en este espacio deja un gran significado. Queso Paipa de Boyacá en el mundo, donde cuenta una historia de la creación de este alimento. Ven a Boyacá, donde se muestra lo más característico del departamento, y entre otros que son muy interesantes y significativos, dando resultados a este gran departamento. Ahora el más reciente boom, Tundama, estrenada el 20 de julio del 2020, con una duración de 71 minutos. Tundama es una película en la que trata del valiente cacique Tundama enfrenta a la devastadora llegada de los colonizadores españoles en América. En medio de feroz batalla, dos niños en busca de su hermana secuestrada quedan en medio del conflicto de culturas y sacan a flote todo tipo de sentimiento que hasta entonces tenían profundamente escondidos. Y bueno, no le podemos decir más a nuestra audiencia, tenemos que dejarlos con la intriga para que puedan ir a buscar este maravilloso proyecto. Entonces, bienvenidos Edison Yaya, bienvenido Diego Yaya a esto que se llama Cinetrama. Hola, muchas gracias. Qué bueno estar aquí en la universidad compartiendo con ustedes pues toda la experiencia bonita que ha sido crear una película animada como es Tundama. Buenos días para todos, para la mesa de trabajo, para la audiencia. Me uno a las palabras de Diego, para mí fue muy chévere volver acá a la universidad, porque pues hace harto no venía, hace muchos años no venía, y bueno, de hecho me alegra mucho ver estos laboratorios, esta sala en la que estamos ahora, me parece muy interesante. Todo nuevo, claro que sí. Y sí, lo más interesante de esto es que los tenemos en vivo y en directo, que es lo más importante aquí, lo que le debe interesar pues más que toda la audiencia, que los propios directores y creadores de Tundama están con nosotros. Por eso pues tenemos una gran pregunta, ¿qué les impulsó pues aparte de la pasión del cine y pues digamos como diseñadores gráficos a querer representar a Boyacá de esta manera? Pues yo creo que desde que entramos en la universidad, inclusive antes teníamos como muchas ganas de hacer productos audiovisuales, y cuando entramos a la universidad siempre, pues a pesar de que estudiábamos diseño gráfico y era más la parte de creación de logos y manejo de la imagen, pues siempre nos inclinamos como por el lado audiovisual. Fue una de las cosas en la que siempre nos hicimos notar, ¿cierto, Eddie? Y pues siempre tratamos al inicio como de jugar con todo este tema audiovisual, con efectos especiales, con la animación. Y desde ahí, desde la universidad, tuvimos el sueño de hacer una película. Era algo que pues era como difícil de alcanzar, claro, casi imposible. Pero nunca dejamos el sueño también digamos que aprovechando todas las cosas que aprendimos en diseño gráfico, las acoplamos a nuestros productos audiovisuales, y pues en poco tiempo fuimos como destacándonos en la universidad y luego con nuevos clientes para hacer productos agradables al público. Mira que cuando estábamos estudiando,
Yo recuerdo que empezamos a narrar nuestras propias historias ya con una temática de pueblos originarios, y lo que hacíamos en ese momento era pues narración gráfica, hacíamos ilustración, hacíamos varios cómics totalmente ficcionados, eran historias pues que nosotros queríamos rescatar como de la cultura, pero siempre basados en historias reales. Entonces desde ahí empezó a nacer como ese deseo de contar nuestra historia, porque siempre consideramos que hay muchas producciones, hay muchos superhéroes, el cine está, digamos que totalmente metido en nuestro cerebro, el cine hollywoodense, y considerábamos que no había una producción gigante, o que no había un superhéroe o personajes nuestros que estuvieran destacados de una manera importante. Entonces ahí empezó como ese deseo de empezar a contar nuestras historias, hacerlo desde lo que estábamos aprendiendo como diseñadores gráficos, pero no dejarlo ahí, sino empezar a darle a esas narraciones gráficas movimiento, darles vida, ponerles audio, y ahí empezamos como a experimentar todo este tema del audiovisual. Y algo que siempre o hemos descubierto últimamente es que nos gusta llevar las cosas un paso adelante, pues hacerlo a lo grande, medida que se puede, y hacerlo a lo grande. Claro que sí. Y ya así empezamos como a buscar esa evolución. Qué genial como han unido estas dos disciplinas tan importantes como lo es el diseño gráfico y la cinematografía, impulsando esas raíces boyacenses. Cuéntenos cómo fue esa experiencia y ese proceso al hacer la película Tundama, teniendo en cuenta que es animada y que también fue hecha en lengua muisca. Bueno, ahí mencionas dos cosas bien importantes. La primera, que es animada. Pues aquí en Boyacá es algo nuevo, es algo en lo que nosotros empezamos a incursionar desde mucho antes, haciendo cortometrajes y haciendo productos en animación 2D y 3D, pero pues era algo muy nuevo. El proceso fue difícil, empezando desde conseguir los recursos para hacer la película. Fue pues imposible, creo que siempre en todas las entrevistas decimos esto, y pues es algo que tenemos que decir, porque hacer una película animada es muy costoso. Entonces conseguir el dinero pues fue muy difícil. Esa parte fue como de los primeros obstáculos. Ya en el desarrollo de la película empezamos con nuestra experiencia de los cortos que habíamos hecho en 3D. También desarrollamos nuevas técnicas por ejemplo, para hacer el rig de los personajes, que es como el sistema de huesos de los personajes, y pues como que pusimos nuestro granito de arena ahí en hacer de otra forma las cosas en animación, que fue algo bien interesante. También integramos tecnología de punta, por ejemplo, ¿cómo se llama? La captura de movimiento, que es utilizada en grandes escenarios de películas de Hollywood para que un actor real transmita los movimientos a los personajes en 3D, combinado con la animación tradicional. Ok. Bueno, en cuanto a la creación, puedo decir que nos demoramos 6 años, un poco más. Bueno, en todo el proceso de creación y de distribución ha sido más de 6 años, pero ha sido un proceso largo pero muy enriquecedor. Ahorita ya tenemos mucha experiencia y estamos haciendo productos, yo creo que con un nivel más alto. Y mencionas también algo bien interesante, y es lo de la lengua muisca. No sé, Edison, cuéntanos por favor de la lengua. Pues siempre tuvimos en mente que el rescate debía ser completo. Siempre, desde que Diego hizo su tesis de grado, El último saque, que es un corto de 20 minutos, siempre nos preguntamos cómo iban a hablar los muiscas. Entonces nos sonaba muy raro que pues todos hablaran en español. El español que no tenía nada que ver con el contexto, la cultura se perdía básicamente. Así es, entonces para rescatarlo y hacer un poco más, hacer más fuerte y más llamativa la producción, pues decidimos hacerlo en lengua muisca. Entonces lo primero que hizo Diego fue buscar un diccionario en donde, pues, buscar información.
Lo hizo a través de un diccionario de María Estela González, que pues una investigadora de Caro y Cuervo de la Universidad Nacional, dedicó toda su vida a reconstruir la lengua muisca, y se habla de reconstrucción porque realmente la declararon extinta en el siglo XVIII, entonces todos los trabajos que se han hecho son para traerla nuevamente a la vida, una aproximación. Y luego con Tundama pues ya encontramos uno de los estudiantes más destacados de María Estela González, que aprendió y se dedica a hacer traducciones de español a muisca. Una ayuda tremenda. impresionante, claro. Nos encontramos con él por el camino, coincidimos en que bueno, estábamos igual de locos porque su causa también es difícil, es un acto de resistencia estar tratando de reconstruir una lengua en un país que ha perdido su identidad y que no le interesa mucho. Entonces, para nosotros fue un privilegio trabajar con él, Facundo Manuel Saravia, y él nos hizo traducción del guión, nos hizo guías de voz para los actores y actrices, talleres con los actores y actrices de voz, y así logramos pues llegar a un punto en el que pues estábamos muy felices de incluir la aproximación a la lengua muisca que se hablaba pues en el centro del país, en Bogotá, y poderla incluir en la película pues fue de las cosas más llamativas en el momento en el que estábamos haciendo la promoción. En el año 2020, cuando estuvimos en Autocines, bueno, hubo un tema ahí de promoción interesante, pero el año pasado, en el 2021, cuando salimos a salas de cine en todo el país, pues uno de los puntos más bonitos, de los aportes más grandes a la cultura, era precisamente el hecho de rescatar esa lengua. Entonces algunos festivales alrededor del mundo se empezaron a interesar también por esto. Entonces, por ejemplo, Festival de Lenguas Maternas en Canadá, entonces querían la película, ya empezó como un tema un poco más académico, pero también comercial, que es lo que siempre quisimos, buscar ese equilibrio para poder estar en la mayor cantidad de escenarios posible. Y lo encontraron. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que los influenció más? ¿De qué tipo de cine fue que más basaron su película para realizarla? ¿O cuál fue su inspiración, por así decirlo? Bueno, yo pienso que hay varias películas que nos influenciaron en cuanto a historia, en cuanto a guión y varias cosas. Teníamos cosas como William Wallace, en cuanto a estética, bueno, a mí personalmente me gustaba mucho el trabajo de cómic de Sin City, de Frank Miller, bueno, todos esos temas. Y pues ahí buscamos inspiración. Diego siempre estaba como muy pendiente también de las cinemáticas de... ¿Cómo se llama? Sí, a mí siempre me llamó la atención mucho lo de Overwatch, del videojuego, pero entonces los trailers del videojuego me gustaban mucho y bueno, otras cosas. Al principio cuando empezamos a hacer el teaser de Tundama, me llamaba mucho la atención algo de Clone Wars, que de hecho nuestros personajes, los primeros que hicimos, eran más geométricos, más basados en ese estilo, pero al final resultamos cambiándolos a un poco más realistas. Entonces, sí, yo siempre estuve como muy pendiente de esa parte de animación, de lo técnico, de todo eso, me gustaba mucho. De lo estético, claro está. Bueno, ahora una pregunta más general, desde toda esta experiencia y todos estos puntos de vista que han generado pues con este proyecto, ¿qué creen ustedes que les hace falta al cine latinoamericano para tener más impacto? Saliéndonos un poquito ya de esto, sino generalizando. Bueno, presupuestos, altos presupuestos. Es costoso hacer una película animada. Es muy costoso y bueno, yo creo que el cine latino hay mucho potencial. Últimamente nos hemos dado cuenta ya ingresando a este mundo del cine, de la animación, nos damos cuenta que el talento es gigante, o sea, acá en Colombia nada más encontramos trabajos audiovisuales impresionantes que de pronto necesitan un apoyo económico, apoyos económicos, aunque hay convocatorias, pero lo que yo siempre he pensado es que hace falta industria. O sea, cuando tú llegas, por ejemplo, a buscar recursos, pero no como un apoyo, sino como una inversión, es algo muy nuevo acá, es algo muy nuevo, entonces no le ven el potencial.
no ven el potencial, por ejemplo, o no se ha visto el hecho de llevar una marca por el mundo, porque así es, digamos, nosotros hemos logrado llevar nuestra marca y bueno, alguna marca institucional que nos apoyó. Y hemos visto cómo en salas de cine mucho público las ha visto, en redes sociales se ha visto pues bastante, en medios hubo un trabajo impresionante el año pasado. Ahora estamos en España, estuvimos en España en salas de cine, vamos a estar haciendo un recorrido por Europa y la marca o las marcas que nos hubieran podido apoyar estarían, digamos, en primera fila, o cómo decirlo, sí, estarían muy expuestas al público. Entonces, esto es algo que yo creo que hace falta mucho, y es que las empresas se interesen por financiar esos proyectos, porque la visibilidad que se le va a dar a las marcas es enorme, las posibilidades son muy grandes. Entonces, es más como de ir despertando esa industria, porque en realidad no la tenemos. Sí tenemos unos apoyos gubernamentales, pero cuando uno plantea un equilibrio entre arte y comercial, entonces ya sale un poco del radar de las convocatorias. Entonces hay que darle también ese un equilibrio, lado, básicamente. Sí, hay que darle en la estética, en la música, o es lo que nosotros hemos concebido, hemos pensado, que poder darle ese enfoque hacia lo comercial, hacia las grandes audiencias también es muy válido, sin dejar de lado pues los buenos guiones, las buenas historias. Se puede hacer un buen producto que sea vendido. Claro, exacto, hacer que sea sostenible, y pues pienso que es fundamental para poder hacer que se cree una industria. Sí, obvio, se tiene que vender y se tiene que ver bien, básicamente. Sí, yo creo que hace falta, y de pronto complementando un poco, que se vea como un negocio, porque esto del cine resulta siendo una mezcla de las dos cosas, como dices, es una mezcla de arte, pero también tiene que ser retribuido económicamente, y eso es de pronto lo que no tenemos en Latinoamérica. No hay, desde todo punto de vista, no hay un apoyo, no hay como una visión de inversión y de recuperación, sino que todo es como muy el cinearte, como muy independiente. Por eso de pronto estamos como un poco más como relegados frente a lo que se hace en Hollywood, que es obviamente una industria enorme, pero no pasa solamente en Latinoamérica, también en Europa y en otros continentes pues pasa esto, pero lo que dice Edison es algo que con el tiempo se va despertando. De hecho, nos damos cuenta que pues nosotros hicimos una película animada, pero detrás de nosotros hay mucha gente que también quiere como hacer lo mismo, como que vieron que ellos pudieron, nosotros también podemos, y hacen cosas muy, muy chéveres que pues lo sorprenden a uno. Entonces es algo que está evolucionando y que se está despertando. Muy interesante lo que nos reseñan sobre el cine latinoamericano. Y bueno, coméntenos cuál es la película favorita de ustedes y por qué está en el primer lugar. ¿Cuál es la razón para que digan, esta es mi película favorita? Ya como pues directores de cine, como personas que ya han hecho cine, entonces, ¿qué es esa película que dicen, no, ni por más, esto es número uno? Bueno, a mí me parece muy interesante el cine de Ghibli. Me gusta mucho El Castillo Vagabundo. Okay. Siento cuando la veo, la he visto varias veces, pero cada vez que la veo le descubro algo diferente. Entonces la estética me gusta, es una película, no la siento tan infantil, pero cada vez que la veo como que me dejo llevar y me lleva como un viaje visual impresionante, me gusta mucho, parece muy interesante. Ok, y tú, Diego, cuéntanos. Bueno, yo creo que me gustan películas de diferentes, por ejemplo, animadas, me gusta muchísimo, bueno, lo que hace Pixar es impresionante, me gusta mucho, por ejemplo, Buscando a Nemo, me gusta mucho Monster Inc., pero de otros géneros me gusta, por ejemplo, La Isla Siniestra, que es algo súper chévere porque manejan, no sé, el guión es muy bueno. Y hablando de cine latinoamericano, me ha gustado mucho, no sé, siempre
me quedó marcado Amores Perros por el manejo del tiempo, o sea, no sé, es algo impresionante lo que hizo este director. Iñárritu, González Iñárritu. Y también, por ejemplo, de él mismo me gusta El Renacido, es algo que me llama mucho la atención. Sí, claro, unas películas muy grandes. Pero bueno, lo más importante aquí, pues también cada uno ha tenido como sus altibajos, sus problemas, como nos venían mencionando, dejando también un lado económico que es un bastante puente y ayuda para el cine. ¿Qué más otros problemas tuvieron al realizar no solo Tundama, sino sus otras producciones? Todas sus producciones, que básicamente es lo que más les cuesta a ustedes dos para realizar. Como que eso Paipa, esto es o tedioso. de violación infantil, ese mensaje, digamos que son producciones bellísimas, muy importantes, cortas, que eso me pareció también muy interesante, en tan corto tiempo, 42 segundos, uno dice no es nada, pero es un mensaje y una animación muy muy bonita. ¿Qué, digamos, qué dificultades tuvieron? Bueno, todo arranca con cada proyecto tiene su dificultad y esto lo hace muy interesante. Es decir, desde que uno empieza a concebir la idea empiezan como los problemas, como empezar a escribir una buena historia. Luego los inconvenientes empiezan según la etapa. Cuando estamos en producción, entonces el inconveniente es la animación, el render, ¿sí? Cómo vamos a hacer si vamos a mezclar técnicas, entonces cómo vamos a hacer para integrarlas. En la película tuvimos un inconveniente y es que como era un producto de larga duración, entonces teníamos que animar de una manera que, pues, viable. Y cuando empezamos a hacer animación 3D tradicional, entonces nos dimos cuenta que era imposible terminarla en el tiempo. O sea, no, yo creo que todavía estaríamos animando. Y entonces lo que hicimos fue buscar soluciones. Encontramos en la tecnología de captura de movimiento la solución. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al audio, entonces, ¿cómo vamos a hacer para el audio incidental? Entonces nos íbamos por Boyacá grabando los sonidos del aire, del agua, de los caballos. Bastante interesante. Eso, entonces al principio parecía un problema, pero simplemente le íbamos buscando solución. De hecho, algo que nosotros tenemos muy a favor es que nos apoyamos entre los dos todo el tiempo. Tener un apoyo, no se dejan rendir, sí. Como no, solucionemos, acá hay una forma de solucionar. Eso es muy bacano. Yo creo que eso es de las cosas que tenemos nosotros, y es que desde el principio siempre se nos presentan retos o trabajos y como sea buscamos la forma de hacerlo. Por ejemplo, ahorita que hablas de retos, estamos haciendo un cortometraje animado en 2D. Estamos como mirando una nueva técnica y ahí estamos en la investigación, en el solucionar problemas. Esto del cine siempre es de solucionar problemas y creo que es lo bonito, ¿cierto? Uno disfruta muchísimo de eso, lo que decía Edison del audio, en aspectos ya técnicos de animación 3D tuvimos muchos problemas con el cabello de los personajes, con la ropa, fue muy difícil, pero siempre buscamos la forma de hacerlo. Entonces es algo como que de pronto podría ser un consejo para la gente que le gusta el cine, que siempre hay que buscar la forma de hacerlo, no sé. Sí, mucha recursividad. Entonces pues el tema es que nos damos un apoyo constante y así podemos sacar adelante los proyectos. Entonces, pues problemas, o sea, inconvenientes por solucionar todo el tiempo, desde que uno empieza a concebir la idea. Uno empieza como se bloquea al principio, o sea, el proceso creativo toma tiempo. Claro, es un proceso Primero el pesado. bloqueo, luego empezar a conceptualizar, después a mirar referencias, y bueno, se convierte como en una carrera de obstáculos en la que uno va superando y va superando, y ya cuando va viendo pues fragmentos de la producción realizada, pues uno se siente muy bien, es como el hijito pequeño, entonces con mucho cariño uno lo acoge. Ok, muchas gracias Diego, muchas gracias. Bueno, pues esto no acaba aquí, sino vamos a dejar que nuestros oyentes puedan descansar, asimilar toda la información, ir a buscar a Dagamedia, a buscar algunas cosas, y seguimos con una otra sección. Ok, podemos iniciar con la sesión en cartelera, vamos a arrancar con esta sección y podemos dar paso a... Pero antes...
Dejemos a nuestros oyentes con la canción Un Mundo Mejor de La Oreja de Van Gogh. Ok, perfecto, vamos con esto. El tiempo ha pintado las calles del mismo color y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor. Las casas parece que miran pidiendo perdón y todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol. Quiero escuchar tu voz. Tengo en un mundo mejor. Quiero encontrarte a ti, sonriendo a la vida si no te sonríe a ti. Niña de ojos tristes, ¿recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tú llamar. Bueno, y después de este gran tema entramos con la sección en cartelera. Y aquí muy pendientes porque al finalizar esta sección, nuestro primer sorteo. Y pendientes con la pregunta donde se pueden comunicar al 305-214-1932. ¡Pero qué emoción! ¿Quién se podrá ganar estas entradas? Coméntanos en la página. ¿Qué película irías a ver si eres el ganador? Bueno, para no hacer esperar tanto a la audiencia, comencemos con la sección en cartelera, donde nos van a hablar sobre la película Moonfall. Así es, hoy vamos a hablar de la película Moonfall, pero con una perspectiva diferente. Vamos a hablar desde la teoría de Christopher Borger, creador como el conocido El viaje del héroe. Las mejores recomendaciones semanales en cartelera. Esta película fue estrenada el 3 de febrero del 2022. Este film está dirigida por Roland Emmerich, donde quiso abarcar en 128 minutos temas como ciencia ficción, drama, acción, género bélico, misterio y una parte de comedia. Esto nos lleva a indicar los distintos cambios de ritmo que hay dentro de la película. Es por esto que hablando sobre las estructuras, se puede ver cómo el viaje del héroe está marcado por un esquema dramático, y basándonos en la estructura de Christopher Borger, se presenta en esta película desde la llamada a la aventura, que es cuando este astronauta recibe la noticia de poder volver al espacio. Pero le pasa algo en este lugar, lo que lo deja en un tipo de abismo ante su mundo, llevándolo de obstáculos con su vida terrestre. Su transformación se vuelve una manera negativa, pues se vuelve un hombre fracasado, con deudas, no le funciona mucho lo que hace. Y este ciclo se vuelve a repetir, que es lo interesante aquí, porque lo vuelven a llamar una aventura que es volver al espacio, haciendo que el héroe tenga que tomar una decisión. Siempre, claro, está con una constante motivación, la cual es su hijo, y claro, limpiar su nombre. Esta cinta se escogió principalmente no por tener una estrecha relación con el cine latinoamericano, sino que por poder reflexionar algo que normalmente se ve en las películas, pero muy poco en la vida real, y ese es el sacrificio. Aquí Brian Harper, nuestro astronauta y protagonista, deja a quien más ama en la Tierra para poder salvar a la humanidad. Y esto más que se ve en el cine latinoamericano, se ve detrás del cine y lo pudimos ver en la sección de Laura. Aquí los apasionados del cine dejaron sus casas, sus familias, su comodidad por tener una cámara en la mano y muestra la realidad de su país, de su lugar de origen. No estamos preparados para esto. ¡Ya vienen! T-3, 2, 1. Ignición ya. De julio de 1969. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En el colegio os enseñaron que el Apolo 11 perdió el contacto con la Tierra durante 2 minutos. No es verdad. Lo que acabamos de escuchar fue un pedazo de Moonfall. Ahora vamos a hablar de Roland Emmerich, su creador. Fue educado en la Universidad de Televisión y Cine de Múnich, ahora director, productor y guionista, activo desde 1979.
conocido sobre todo por su película Godzilla, estrenada en 1998. Nació el 10 de noviembre de 1955 en Wittenberg, en Alemania. Este señor tomó las riendas de la película de ciencia ficción de Steyr. En esa época estaba establecido un récord como el estreno más taquillero en un fin de semana para una película lanzada en el mes de octubre. Llegó a ser comercialmente más exitosa de lo que la industria del cine había previsto y produjo una franquicia mediática muy popular. Entonces Emmerich dirigió Día de la Independencia, película sobre una invasión alienígena, estrenada en 1996, que llegó a ser el primer filme en recaudar $100 millones en menos de una semana y continuó siendo económicamente hablando una de las más exitosas de todos los tiempos, hasta tal punto que ha sido la segunda película más taquillera del mundo. Emmerich ha declarado que presenció el racismo cuando los productores y los ejecutivos del estudio se opusieron a dejarle seleccionar a Will Smith para protagonizar Día de la Independencia y también no permitirle mostrar una pareja interracial en el día después de mañana. Aunque también ha declarado que se tropezó con la homofobia por parte del mismo grupo y que se hace oír en su oposición ante tal comportamiento. Ha expuesto que a veces no le gusta trabajar en la industria cinematográfica, describiéndola como un negocio a veces muy frío y cruel, pero la motivación que le hace dirigir es que realmente le gusta crear películas. Esta información fue tomada por Sensa Cine. Ahora vamos a finalizar con lo que nos queda de tráiler. Ese día descubrieron algo. Algo que se ha ocultado durante 50 años. Y ahora ya no hay marcha atrás. Noticia de última hora. El gobernador acaba de ordenar la evacuación de todos los habitantes de la costa oeste. Dirigirse hacia zonas más altas es la única posibilidad de sobrevivir. ¡Preparaos, hermanos y hermanas! ¡Preparaos! Bueno, aquí queda con la película de Moonfall, pero hay un dato muy curioso de esta película, y es que los productores de esta película fueron Warner Brothers y Centropolis Entertainment, quienes son productores japoneses. Algo bastante interesante porque pues la película es estadounidense. Y hablando de datos curiosos, cuéntenos, Diego y Edison Yaya, díganos un dato curioso de la película de Tundama. Un dato curioso de la producción, bueno, pues que nos tomó 6 años alrededor la producción. El storyboard tiene aproximadamente 2.500 dibujos. Me parece que es un dato interesante. Bastante. Es la primera película animada hablada en una lengua nativa en Latinoamérica. Ese es un dato. Un datazo, mejor dicho. Creo que es lo más importante de esta película. Y otro es que la voz del personaje principal de Tundama es un egresado de la Uni Boyacá. Entonces colegas. Conocer el nombre. Generando trabajo, claro. Él es Leonardo Castellanos. Interesante. Bueno, ahora haremos una pregunta a los televidentes, a la gente que nos está escuchando. Bueno, esa pregunta es la que te llevará al cine este miércoles y recuerda listo el número de teléfono para llamar. El número es 305-214-1932. Y recuerden que el invitado especial les hará la pregunta. Entonces, esperamos una llamada. Y en este momento nuestro invitado Edison Yaya dará la pregunta ganadora. Bueno, la pregunta es, ¿se pueden mencionar 2 cortos animados que haya hecho el estudio Daga Media? Uy, tan fácil que es ganarse 2 boletas a cine. Pero bueno, recuerden llamar al número 305-214-932 y gánense estas excelentes boletas. A un oyente. Ya tenemos en línea a un oyente. Uy, pero qué pendientes. Aló, buenos días. ¿Con quién nos comunicamos? Con Lisette. Lisette, buenos días, compañera, ¿verdad?
Buenos días, Lau, ¿cómo estás? Muy bien, qué bien que estés aquí conectados con nosotros. A ver, ¿tienes la respuesta de la pregunta? Sí. A ver, ¿cuál es? ¿Cuáles son esos dos cortos animados que se han hecho en Dagamedia? Aquí tus jurados son Edison y Diego Yaya. Ellos son los creadores de ellos. A ver, ya tenemos la primera respuesta. ¿Nos repites, por favor? Tundama y... Y el dato curioso, ¿verdad? No, son los dos cortos animados que se han hecho en Dagamedia. Uno es Tundama y te falta otro. Esto... 5. 4. Bueno, solo sé esa. démosela por válida, digo. Una de las más importantes, creo yo. Bueno, pues que diga el dato curioso. Danos un dato curioso sobre el dato Tundama. curioso. A ver. Lau, no te escucho, ¿me lo repites? El dato curioso, entonces dilo. Que el dato curioso de Tundama es que fue hecho en lengua mixteca. Ok. Sí, es cierto. Sí, muy bien. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, y que no escuché bien, pero era un egresado el que participó, ¿no? Un egresado de la universidad. También. Correcto. Perfecto, tienes tus 2 entradas a cine. Pronto te daremos tu premio. Ya después nos comunicaremos contigo y daremos tu premio. Aún así, respondámosle a nuestros oyentes. Pues Dagamedia tiene varios animaciones. Entonces, ¿qué podrían ustedes mencionar? ¿Cuál es su corto favorito? De una vez nos mencionan ahí. Bueno, yo creo que mi corto favorito es uno que se llama Bici Boyacá. Es uno de una bicicleta, de un campesinito. Me gusta porque es muy gracioso y además también porque hemos visto que se ha vuelto viral. De hecho, lo publicaron hace un tiempo en México con más de 1 millón de reproducciones. Lo cortaron, pero me parece que es una de las historias que uno, digamos, piensa es un guión muy fresco, muy cómico y eso gusta mucho. Entonces ese es como mi favorito. A mí me gustaba mucho uno que se llama Mi Mejor Regalo. Es un cortometraje que hicimos es un tema navideño, pero recrea como la historia de una familia de ositos de anteojos que viven pues en la montaña y el papá pues tiene como un trabajo en el que no vive feliz y ahí se desarrolla una historia bonita. Entonces me parece que fue muy pertinente porque también es muy propio, pero tiene como un lenguaje muy universal. No tiene diálogos, entonces lo publicamos en algunas páginas de animación y personas de otros países lo comentaban. O sea, pues una historia muy universal con algunos elementos muy boyacenses, entonces es mi favorito, me gusta mucho. Okay. Bueno, hay otro cortometraje que hicimos hace un par de años y este año estuvo en exhibición en 88 pantallas de cine en todo el país. Entonces se llama Semillas de la Hoguera. Entonces también es muy bonito poder lograr, con la experiencia de Tundama en exhibición de salas lo pudimos hacer posible, llevar cortometrajes, vamos 2, pero ya tenerlos en salas de cine comerciales a nivel nacional también es un logro para nosotros. ¿Cuál fue el país que mejor lo recibió con Tundama? Me genera curiosidad. Pues el recorrido va en salas comerciales, Colombia, acabamos de salir en España en salas de cine comerciales también, y es una experiencia maravillosa y un poco extraña porque digamos que pues de alguna manera la puya era hacia ellos, pero entonces la crítica fue un poco más, ¿cómo decirlo? Nos fue mejor con la crítica. No. Sí, ellos hablaban como, obviamente a la película le falta y nosotros lo reconocemos, cosas técnicas y demás,
pero entonces la crítica en España básicamente era como es un gran aporte al cine latinoamericano, esperábamos a los hermanos ya pasando a otro continente, bueno, unos temas muy, digamos, muy bonitos y que lo motivan a uno a continuar. Yo creo que en México, y España nos dio el doble de salas de cine que tuvimos en Colombia. ¿En serio? Es muy extraño. Qué contradicción, ¿no? Entonces España será la película que mejor los ha recibido. Sí, pero yo creo que en México, por ejemplo, en hay México. mucha expectativa porque el tema tiene mucho que ver con ellos. La resistencia de los mexicanos, de los pueblos originarios mexicanos, pues fue bastante. Entonces yo creo que hay como afinidad en estos territorios, en México, en Ecuador, en Perú. Puede llegar a ser algo bien interesante. Bueno, continuamos con la próxima sección y se llama, pues hablamos sobre las películas clásicas, pues dentro del cine de Brasil. Y los dejamos con nuestro compañero Iván Bolaños. En Tras el telón, la historia de las mentes más brillantes del cine. Bueno, y vamos cerrando esta emisión de Cinetrama con una película grabada en los años 40 que mostraba sobre todo la situación tan difícil que sufría esta zona de Brasil. Vamos con la película Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol es una película que muestra la situación de los años 40 y muestra la historia de Manuel, un vaquero que estaba cansado del maltrato que recibía por parte de su patrón y después de muchas injusticias y ser culpado de la muerte de 4 animales, decide matar a su patrón y se escapa con su esposa Rosa. Después de algún tiempo de estar huyendo, se encuentran con una especie de pastor o guía espiritual que les dice que si lo siguen les va a dar la salvación eterna. Esta clase de guía les promete una tierra prometida con campos, comida y libertad. Manuel, después de ver todo esto, toma la decisión de separarse de su esposa y participar en muchas aventuras violentas. Después de que se escapan del Monte Santo, Manuel y Rosa se encuentran con Corisco, un bandido conocido como el Diablo de Lampiño. Corisco convence a Manuel de intentar una venganza en contra de los terratenientes y las fuerzas que tienen el poder para lograr la liberación de los pobres. Los métodos de Corisco son brutales, incluyendo descuartizamientos y asesinatos a machetazos. Esta clase de guía les promete una tierra prometida con campos, comida y libertad. Manuel, después de ver todo esto, toma la decisión de separarse de su esposa y participar en muchas aventuras violentas. Ahora vamos con algunos datos sobre la vida de Glauber Pedro de André Rocha, autor de la película Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Este autor nació el 14 de marzo de 1938 y murió el 22 de agosto de 1981. Fue un influyente director de cine brasileño, actor y guionista, conocido sobre todo por su película Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Sus películas eran conocidas por temas políticos expresados de manera fuerte, a menudo combinados con misticismo y folclore, pero también por su particular estilo y fotografía. Rocha es considerado como uno de los mejores directores brasileños de todos los tiempos y líder del movimiento Cinema Novo, así como un polemista a tiempo completo. En una ocasión dijo: "Yo soy el Cinema Novo". Y bueno, para finalizar vamos con algunos datos importantes o la fecha técnica de esta película. La película fue lanzada en el año de 1964 y tiene una duración de 120 minutos. Fue hecha o diseñada en Brasil con la dirección y el guión de Paulo Glauber Rocha. La música la hizo Sergio Ricardo, los fotógrafos Walter Lima con la productora BU. Algunos cinematografistas de esta película fueron Augusto Méndez de Procedes, entre otros. El género es más que todo y se basa en la aventura, el drama y sobre todo en el cinema novo.
Ay, ya el tiempo se nos está acabando, pero podemos escuchar nuestra última sección sin spoiler. En esta sección tendremos como voz principal a Camila Balbuena, quien nos contará una de las películas brasileñas más importantes, incluidas ya en el Carrete Mágico, que fue la primera sección que nos dio nuestra compañera Laura. Y claro está, después de esta gran sección seguimos con nuestra última rifa, así que pendientes todos con el celular en la mano marcando 305-214-1932 y gánate 2 cenas de hamburguesas. Las mejores reseñas y opiniones, aquí te lo contamos en Sin Spoiler. Bueno, ahorita presentamos lo que es la película La Casa de Dios, este producto brasileño donde nos cuentan y nos narran lo que toman como normalidad el crimen organizado y todas estas carencias sociales que vive la población. La Ciudad de Dios, sin duda, es una película inolvidable, ya que en la historia se ilustra la imagen de la agresividad y el crimen organizado en los años 60. Sin embargo, cuando nos fijamos en la película, busca denunciar varios problemas sociales alarmantes, a los que muchas personas se enfrentan no solo en Brasil, sino en el mundo, como la pobreza, la falta de recursos y de oportunidades. Fernando Meirelles y Katia Lund consiguen dar a conocer en el mundo estas actividades de muerte y violencia, de la que es casi posible escapar. Los directores nos explican el pasado de los criminales y sus motivaciones, sin ningún límite, solo al presentar el mundo del crimen. Bueno, todo comienza con niños que no frecuentan la escuela ni tienen familia, los cuales están abandonados a su criterio, hambrientos y con poca esperanza, conviven diariamente con la violencia y la normalizan. Las personas que ven como héroes acaban siendo delincuentes, aquellos que serían su única salida. Así el crimen y el vandalismo empieza a verse como una posibilidad de trabajo u carrera para ganar dinero. Aunque son solo niños, son tratados como adultos. Se espera que den todo por su banda hasta su vida, como soldados que envían a la guerra sin saber el porqué. La Ciudad de Dios muestra los cómplices de estas acciones, los cuales serían el gobierno, la corrupción de la policía y el morbo de los medios de comunicación. Su guionista fue Braulio Montalbán, con una duración de 130 minutos llevada en el año 2002. Bueno, hablaremos un poco de Fernando Meirelles. Nació el 9 de noviembre de 1955 en Sao Paulo, Brasil, director y productor brasileño. A finales de los 90 debutó como director de largometrajes, estrenando la cinta familiar Menino Maluquio, Aventura 1998, adaptación de un cómic de Ciraldo que fue codirigida por Fabrício Pinto. La revelación internacional del director brasileño se produjo con La Ciudad de Dios en el 2002. Ahora con Katia Lund. Nacida en 1966, es una directora de cine brasileña, guionista y productora. Sus trabajos más notables incluyen dirigir La Ciudad de Dios y el documental Noticias de una guerra particular. Si te gusta bailar, divertirte y sentir la música, acompáñanos en este 2022. Aprende y potencia tus habilidades. Asociación Boyacense de Músicos y Bailarines ABMUA está en inscripciones. Para más información, comunícate al 313-389-0268 o en la Casa PEP, ubicada en el barrio El Consuelo. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Uy, pero creo que se nos olvida algo, ¿no? Sí, por supuesto, las rifas. Ay, claro, las rifas, la cena de hamburguesas en Presto con un acompañante. Todo porque hoy es jueves. Entonces nuestra pregunta la dirá nuestro invitado Diego Yaya. Bueno, Dieguito, te vamos a pasar la pregunta que les harás a los televidentes. Y les recuerdo a todos los que nos están escuchando que el número a marcar es 305-214-1932. Y pues gánate este delicioso combo de 2 hamburguesas, 2 gaseosas y 2 papas. Capital do sangue quente, do melhor e do pior do Brasil. Cidade sangue quente, maravilha mutante.
uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros ocultando comandos. Comando de comando, submundo oficial. Comando de comando, submundo bandidaço. Comando de comando, submundo classe média. Comando de comando, submundo camelô. Comando de comando, submata manicure. Comando de comando, submata de boate. Comando de comando, submundo de madame. Comando de comando, submundo da TV. Submundo deputado, submata aposentado. Bueno, Diego, ¿ya tienes la pregunta? Bueno, y la pregunta es, ¿en qué país se desarrolló el programa? Y dinos una película destacada de allí. Bueno, ya la gente puede ir llamando, ya les recuerdo el número que es 305-214-1932. Rio 40 graus, purgatório da beleza do caos. Rio 40 graus. Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É meu esse lugar. Bueno, ya tenemos un oyente en línea. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Nelson. Hola Nelson, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha parecido el programa de hoy? La verdad, muy interesante y muy chévere todo lo que han dicho. Vale. Ahora. Nos alegra mucho que te haya gustado. ¿Ya tienes las respuestas? Sí, la respuesta, bueno, el país es Brasil y la película es ¿Cómo era de sabroso mi explorador? Entonces, Correcto, Ok. entonces ya Perfecto, tenemos bravo. ganador. Felicitaciones Nelson. En las siguientes próximas horas nos estaremos comunicando contigo para que recibas el premio. Bueno, tristemente hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión y felicitamos a los ganadores. Esperemos que sigan participando y sigan siendo partícipes de Cine Trama. Y por supuesto agradecemos a nuestros super invitados Edison y Diego Yaya. En serio, muchísimas gracias por sacar un tiempo de su agenda y acompañarnos en esta emisión, y a todos nuestros oyentes, invitados a googlear Daga Media para poder disfrutar del trabajo de estos grandes hermanos. Y tienen redes sociales para que los puedan seguir, Instagram, Facebook. Sí, claro, por ejemplo, Tundama Película tiene nuestra página que es www.tundamapelícula.com, www.dagamedia.com. Ahí pueden encontrar los proyectos que haremos y lo que estamos haciendo en este momento. En redes sociales, en Facebook, Tundama Película y Daga Media. Ok, perfecto. Así finalizamos. ¿Y cómo pueden seguir participando los oyentes? Es muy fácil. Instala y mantiene la aplicación de UDB Radio en el celular y recuerden conectarse con nosotros todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Así de sencillo, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como @Cinetrama Radio y en Facebook como Cinetrama Radio. Agradecemos a la UDB Virtual Radio por brindarnos este espacio, al profesor Luis Enrique Albesiano, al profesor Julián Cifuentes y a Juliana por estar en el Control Master y por colaborarnos en la transmisión del programa, y por supuesto a ustedes oyentes. Esperemos termine esta semana con la mejor actitud. Esto es Cine Trama. Chao, chao. Chao. Chao, chao. No te despegues del parche de Cine Trama. Cada semana solo por UDB Virtual Radio.